Buenas noches, ingeniero. En esta ocasión, nuestro grupo, el cual está conformado por Juan Sebastián Acosta, Diego Andrés Tenorio, Juan Sebastián Rojas y quien habla, Javier Alomía, le vamos a hablar y a exponer nuestro proyecto. Este es un proyecto que consiste en la realización de una taza para pacientes con Parkinson. A continuación, le daré una pequeña introducción de por qué y para qué se creó este proyecto. En vista de la necesidad que tienen estos pacientes que sufren esta patología, la ciencia y la tecnología han buscado brindarles una mayor calidad de vida, como también nuevos métodos para ayudar a esta. En esta ocasión, nuestro grupo se atrevió a crear un sistema para ayudar a estos pacientes. Uno de los objetivos de este proyecto era automatizar un sistema, implementar un sistema automático para una taza con el fin de que el paciente con Parkinson pueda usarla. Eso quiere decir de que el líquido que esté dentro de esta taza no se riegue al ser utilizada por este paciente y que a este paciente le dé un ataque. Otro de los objetivos era diseñar y construir un control PID, con el fin de darle una estabilidad a esta taza, a este proyecto. También voy a dar una pequeña lista de los materiales que utilizamos para la realización de este proyecto. El primer material, y digamos que el más importante, es una taza de porcelana, seguido del PIC 18F4550, dos resistencias, dos condensadores, un cristal de cuarzo de 20 MHz y una base para el PIC. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre otro de nuestros temas. Nuestra primera problemática fue encontrar cómo implementar esta taza en nuestro sistema PID. Hay que tener en cuenta de que se fabrican en diversos materiales, hay cerámica, cristal, vidrio, borosilicato, plástico y en menor medida metales como el aluminio o el acero. De todos estos materiales hablamos de la misma arquitectura que es la taza. Y la función principal pues es contener un líquido cualquiera, con un líquido X. Pero a lo que vamos es que la característica más común de todas ellas sea la pieza en que se forma una C, o como nosotros los colombianos lo conocemos, la orejita. Esta orejita va a ser parte fundamental de nuestro sistema, ya que pues al ser la agarradera y al tener el sistema en medio de la agarradera y el vaso, que es nuestra planta, pues vamos a poder controlar lo que es el movimiento. Bueno, la taza es uno de los elementos más requeridos en la cocina para nuestro uso diario. Esta fue la razón principal para motivarnos a hacer una taza para las personas con Parkinson. En la mayoría de los casos, las personas con dicha enfermedad deben ser atendidos por un auxiliar garantizado. Las actividades básicas del paciente en cuestión de la idea de proporcionar un elemento físico y una gran ayuda para las personas con Parkinson. Suena bastante ambicioso para buscar la armonía y la sincronía con el movimiento del usuario. Pues al tener estos movimientos del usuario, vamos a reducir lo que es la vibración y mantener un lugar fijo. Hablando técnicamente, este lugar fijo se conoce como set point. Y con un elemento de esto, pues podemos ayudar muchísimo, demasiado muchísimo, a las actividades físicas con personas con Parkinson. Pros y contras de la taza con control PID es el material de la construcción, ya que pues es sensible a fracturas y fisuras. En nuestro material estamos trabajando la taza cerámica. Se desarrolla con un fin cognitivo y psicológico para el paciente. ¿Por qué cognitivo y psicológico para el paciente? Porque una de las afecciones que esta enfermedad genera en las personas que logran desarrollarla es la codependencia hacia un tercero.
para el desarrollo de actividades básicas como por ejemplo la incapacidad de ellos mismos poder alimentarse. El hecho de dejar de realizar actividades de este pequeño ya es un proyecto que contiene mucha ambición dirigido a una causa que genera un gran impacto tecnológico y social. Y pues el último pro que tenemos es enorme impacto a nivel terapéutico en los pacientes, ya que el hecho de agarrar su taza para poder beber café o cualquier bebida, ya tengan la confianza de que no tendrán que derramar líquidos o caídas innecesarias por culpa de dicha enfermedad. Bueno, para el desarrollo lo que hicimos fue utilizar una taza de porcelana, como se muestra ahí en la figura, la cual tenía que estar siempre vertical. A pesar del movimiento de la agarradera no se podía mover para ninguno de los dos lados. ¿Con qué fin se hace esto? De que pues no se riegue el líquido que está adentro. Debido a que las personas con Parkinson pues tienen sus movimientos aleatorios en la mano, entonces dejarían de que si la agarradera estuviera fija, derramaran el líquido. Pero entonces lo que hicimos fue desprender la agarradera o la oreja de la taza y poner un servomotor ahí. Entonces el servomotor une la taza con la agarradera y en la parte inferior de la agarradera pusimos un sensor MPU 6050. Entonces el desarrollo de esto es ese, de que no se riegue con el movimiento de las personas, el movimiento de la mano de las personas. En el diseño de la tarjeta lo que hicimos fue crearla desde cero, entonces ahí podemos apreciar el esquemático. Utilizamos, como ya mencionó, un PIC 18F4550, ahí son sus respectivas resistencias. Utilizamos un cristal de 20 MHz para que fuera rápido el movimiento, porque pues necesitamos rapidez. Entonces ahí también podemos ver, lo hicimos en el programa en Proteus, y podemos ver el hallado, las pistas y la simulación en 3D de cómo iba a quedar la placa. Esta placa se hizo lo más pequeño que se pudo porque iba a ir en una taza, entonces no podía ocupar demasiado espacio. Las dimensiones son aproximadamente 5 centímetros por 6 centímetros. El sistema que tenemos, ahí podemos ver la placa finalizada, quedó muy parecida a la de la simulación 3D, quedó igual, y utilizamos pues la base del PIB para poder estar programando, desmontando y programando. De hecho es muy pequeña, cabe en la palma de una mano. Y el sistema consta del diagrama de bloques que se muestra ahí. Tenemos nuestro set point que se suma y luego de ahí pues le aplica una acción control, el cual hace que el motor se mueva, que la taza se mueva, y se retroalimenta con el sensor MPU 6050 que va a estar en la salida, siempre sensando qué es lo que está saliendo de la taza, el movimiento de la taza. Entonces para esta manera retroalimentar y restaurar el error y que se mantenga siempre estable. Eh, es un sistema de control proporcional porque consta de eso nomás. Aquí podemos apreciar el prototipo final ya terminado, que consta de la taza de cerámica, de un servomotor y un MS90S, y pues la agarradera que desprendimos, y abajo se ve el sensor de MPU 6050, que es un giroscopio, y acelerómetro también. Y abajo en la parte roja vemos de que ahí está la placa.
una placa muy pequeña. Le pusimos una pila de litio de 5 voltios. ¿Para qué? Para que, como es un prototipo portable, no esté sujetado, no esté siempre con una fuente de alimentación, sino que pues tiene una fuente de alimentación externa, sino que pues tiene su pila incorporada, y de esa manera se puede portar por varios sitios, que es el objetivo de una taza. No que esté sujeta siempre al enchufe de la cocina o alguna cosa así, sino que se pueda utilizar en varios escenarios. En la parte del código, lo que hicimos y programamos en el compilador CSS Compiler. Entonces, las líneas que utilizamos fue incluir la librería del PIC que estamos utilizando, como es el 18F4550. Declaramos los fusibles, también declaramos el reloj que vamos a utilizar, en este caso de 20 MHz. También de los pines de comunicación con el sensor, con el MPU 6050, eso se programa mediante la comunicación IOC. Entonces tenemos nuestro pin de SDA y SCL para la debida comunicación. Configuramos los puertos de nuestro PIC, incluimos la librería. En CSS está la librería de este sensor, y definimos un pin, el pin C0, como nuestro servo, para poder escribir mejor a la hora de utilizarlo. Declaramos nuestras variables, como es AX, que es de tipo float. Tenemos una variable entera de 16 que se llama pulso, una float que se llama KP, que la inicializamos siempre en 330, y una de tipo entero que se llama I, que siempre vale 0 inicialmente. Entonces, nuestro ciclo principal, en el void main, configuramos nuestro puerto de salida para el motor, lo configuramos pues como salida, y lo inicializamos en 0 para que de pronto mediante un ruido no vaya a moverse el motor. Inicializamos también la librería que incluimos del MPU 6050 y hacemos un ciclo while, que dentro de él va a tener un for. Vamos a contar de 0 a 50 la variable i. ¿Para qué hacemos esto? Esto es con el objetivo de crear pulsos, porque podemos ver de que en la primera línea del for se prende el servo, luego se espera un tiempo y luego se apaga y luego se espera otro tiempo. Esto a la salida, si lo miramos con un osciloscopio, entonces va a tener una señal cuadrada, va a estar en on y off. ¿Para qué se hizo esto? Bueno, los servos funcionan, no funcionan como motores DC normales, sino que ellos funcionan mediante pulsaciones o pulsos. Entonces, dependiendo de los pulsos que uno le introduzca, así mismo va a mover los grados que uno quiere. Entonces, lo que se muestra ahí en ese primer for es de que le pusimos un tiempo en microsegundos de 204. ¿Para qué? Para que el motor vaya a 45 grados. Luego, en el código podemos ver de que se muestra lo mismo, pero ahora está en 330, y 330 es 90 grados. Entonces, cuando encendamos nuestra taza, lo que va a hacer es de que el motor va a ir a 45 grados y luego a 90. Pusimos estos dos por ahí para que la persona pudiera ver de que pues inició la taza, de que la taza está funcionando. Entonces se mueve de esa manera y ya estaría en 90 grados, dispuesta a corregir cualquier giro que se ocasione. Entonces podemos ver en la etiqueta inicio, que es nuestro código como tal, es un código pequeño. Podemos ver de que lo que lee el sensor, el MPU 6050, se lo pasamos a la variable AX, que es de tipo float. AX nos va a leer datos desde menos 1.0 pasando por 0.0 hasta 1.0. Entonces todos los datos como son menos 0.9, menos 0.8, menos 0.7, así sucesivamente, 0.5, 0.6, todos estos datos van a ir en la variable AX, que luego la estamos multiplicando por 254. ¿Esto porque ese número de dónde salió? Ese número hicimos una regla de 3 para hacer la conversión como de ese rango que tenemos de menos 1 a 1,
pasarlo como a grados. Entonces si lo pensamos, si nos lo imaginamos, entonces menos 1 sería, por ejemplo, 0 grados, 0 en AX sería el 90 y 180 sería el 1. Podemos visualizarlo de esa forma, sería mucho más sencillo entender cómo hicimos el control proporcional. Luego de ello le sumamos KP. KP vale 330. Entonces, por ejemplo, si nuestro servo, ya vimos de que el servo se mueve, queda 90 grados cuando está en 330 el tiempo, que se llama pulso, es una variable. Entonces, si por ejemplo AX nos está dando 0, quiere decir de que el sensor está totalmente nivelado. Entonces nos entrega 0, lo multiplicamos por 254, nos va a dar 0 y le sumamos 330. Entonces, en el for siguiente podemos ver de que ahora nuestro delay es variable, depende de pulso. Entonces, como estamos hablando pulso, entonces tendría un 0 en AX más KP, que siempre es 330, nos daría 330. Entonces, nuestro servo se movería a 90 grados. Entonces, si el sensor está quieto, está nivelado, pues el servo siempre va a estar ahí a 90 grados. Ahora bien, si nuestro servo se llegara a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces AX se aumentaría o disminuiría. Lo multiplicamos por 254 y le sumamos 330. Entonces va a ser de que sea, si se mueve 45 grados a la derecha, como le sumamos 330 y 45, si se movió a la derecha, entonces le sumamos 90 grados, quiere decir de que tiene que mover hacia la izquierda. Entonces va a estar compensando lo que se movió. Entonces por eso decimos de que es un control proporcional, está compensando lo que se está moviendo. Entonces estamos multiplicando el error y tenemos nuestro lazo cerrado.